Hola amigos y amigas, nuevamente estamos en un especial de espejos en primera persona y hoy viajamos hasta Perú para hablar con Edgar Huamán Gallegos, Daniel, como le decimos acá en Argentina, nuestro amigo, escritor, psicólogo. Pero antes vamos a leer una poesía de mi amiga Marta Esther Ramos de su libro Desafío. Demanda. Es tiempo de derramar sonrisas, es tiempo de reclamar por los dolores, para detener los recuerdos, alejar la nostalgia, distanciar la muerte cercana, aliviar esta madurez que me oprime. ¿Y quién es nuestro amigo? Bueno, vamos a saberlo ahora. Es profesor de física y matemáticas, psicólogo, colegiado y magíster en mención en docencia en educación superior. Cuenta con más de 30 años de experiencia formando niños, jóvenes y adultos y es el representante en Perú de la fundación de nuestra amiga Eterlimiquesca Lecturas del Sur del Mundo, de Argentina y miembro de diversas organizaciones internacionales. Entre sus libros se encuentran La heurística para resolución de problemas matemáticos en el aula, Mi cajita matemática, Historias heurísticas, Matematizando la vida, El sueño del hijo del carpintero, La cumbre de los sentimientos, Los que abandonaron el barco, El gato que quiso ser león y ahora el del peluquero del rey, del cual vamos a estar también hablando. ¿Puedes saludar a nuestro público, Daniel? Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos tus amigos eh, que te acompañan siempre en tu programa y gustoso de estar aquí a ver qué es lo que sale. Siempre salen cosas buenas, así que Eh, eso es lo importante. Bien, ah, eh, hay una cuestión que me gustaría poder contarle a nuestro público, y es el hecho de tus primeras incursiones en la literatura y una charla que tuviste con una amiga en común que es Eterlín Miquesca, porque tú estabas con las matemáticas muy fuerte y Eterlín te alentó muchísimo a que te animaras a ir por las letras, ¿no? Por la narrativa, por las historias. Y allí empezó otras historias, pero siempre, digamos, abordando, porque eres profesor, la educación, ¿no? Con niños y jóvenes y con adultos también, porque has sido capacitador. Pero vamos a ese momento en el que decides incursionar en las letras de manera más profunda. sí, bueno, ah, yo comencé escribiendo cuentos matemáticos para niños, ¿no? Como profesor de matemáticas me interesaba lograr mejores aprendizajes, entonces decidí tomar esa vertiente de la pedagogía que trabaja con una didáctica lúdica y que utiliza juegos y cuentos para enseñar matemáticas. Entonces comencé con estos cuentos, pero por ahí yo tenía guardada una historia que costó bastante tiempo, duró mucho tiempo crearla. Comenzó como cuentos que me habían ocurrido a mí cuando yo era niño. El caso del Toc Toc Toc, que era un pavo que yo crié y que era un pavo que se creía niño, ¿no? Y ahí comencé a escribirlo. Y alentado justamente por Eterlí Miquesca, por Berta Rojas, por todas esas grandes maestras que me animaron a participar del primer Congreso de Comprensión Lectora, del primer Congreso Latinoamericano de Comprensión Lectora Jaime Serrón Palomino, que se llevó a cabo en diversos países de Latinoamérica. Ellas me motivaron, ¿no? Pero específicamente Terlín, ella vino a visitar Perú y estuvo viviendo con mi familia un tiempo y justo yo andaba preocupado porque el libro no se acababa, pues, ¿no? O sea, tú sabes que terminar una novela es algo complicado porque la intención no era escribir una novela, ¿no? Y entonces, siempre yo hago este comentario, ¿no? Eterlina, cuando yo le conté a Eterlina, me duele mucho terminar con esta historia, y me dijo, ya, acaba de una vez y mata, mata al personaje, ¿no? Entonces, hice eso, pues, ¿no? Al final la historia cuenta la vida de una persona que no soy yo, muchos creen que soy yo, pero en realidad es alguien mejor que yo. Y bueno, fue mi inicio también en el trabajo ya más directo con la Fundación Lectura del Sur del Mundo, ¿no? Claro, Es un poco... es muy bonita la historia
no solo por la historia, sino por lo que sucede, digamos, y lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Como es un primer Ujú. paso de muchos que se fueron dando. Decíamos por allí también que ha estado trabajando muy fuerte en educación y yo, gracias a ti, tuve la oportunidad de conocer Perú y de participar del Congreso de Comprensión Lectora, y vi allí todo el trabajo que llevaban adelante y ahí en las charlas que teníamos mientras nos trasladábamos de un lugar a otro, tú estabas trabajando con libros que iban a ser, digamos, material de consulta para docentes en las distintas escuelas. También hay una tarea muy fuerte tuya allí con ese tipo de bibliografía justamente para profesores y para estudiantes, ¿no? Que es otra faceta también. Claro, como tú sabes, yo soy profesor de matemática, aparte de psicólogo. Entonces, es más, mis colegas psicólogos, algunos se molestan cuando yo digo que yo sigo siendo más profesor que psicólogo, ¿no? Entonces, mi preocupación básica era cómo lograr aprendizaje, pues porque yo era de esos profesores, excesivamente preocupados en mis clases, en prepararme, hacer mis diseños, ¿no? Mis sesiones de aprendizaje, pero como mucho salía decepcionado porque luego a la hora de evaluar, pues no lograba lo que yo quería, ¿no? Que era, si no el 100%, al menos un 70-80% de chicos que lograran los aprendizajes reales que uno espera para sus alumnos en matemáticas. No lo lograba, lo confieso así abiertamente. No entendía posiblemente antes que la didáctica que se utilizaba no era ya la adecuada, ¿no? O sea, yo fui formado en una escuela totalmente diferente a las que se manejan en estos tiempos, ¿no? Entonces, yo sigo todavía trabajando esto. Desde mi posición de psicólogo también sigo enfocado en por qué es que los niños no logran, por qué es tan difícil el aprendizaje de la matemática, ¿no? Y he llegado a conclusiones ya bastante concretas. Ya no todo es elucubración, ahora ya hay cosas, proyectos, programas más establecidos, más claros para lograr aprendizajes. De hecho, yo trabajo con algunos niños, inclusive con niños con TEA, a los que yo les enseño matemática y me siento muy orgulloso porque mis chicos salen en entrevistas, son campeones los míos, ¿no? Y es porque hemos logrado hacer cositas. Y, con referencia a los libros, yo sigo produciendo libros de matemática y esa vez que hablamos contigo, sí, pues estaba yo metido así de cabeza, como decimos nosotros, en un proyecto que trató de sacar 18 libros, 3 por grado. En Perú son 6 grados de primaria, entonces eran 18 libros que se sacaron y que justamente su salida coincidió con el tema de la pandemia, recordarás tú. O sea, los libros ya habían salido a venta, estaban en los colegios, ya estaba todo muy bien y de pronto el presidente del Perú en ese entonces declara la cuarentena. Entonces, todos los libros fueron devueltos. Fue terrible. Aquí las editoriales realmente la pasaron mal, ¿no? Igual el material tuvo su tiempo, funcionó creo que bien. Yo durante todo ese tiempo, hasta ahora, he seguido capacitando a esos colegios que trabajaron con ese material. No he escuchado mayor queja. Y entonces ahí seguimos con los proyectos también para enseñar matemáticas. Espero volver a sacar más libros todavía, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pensar que, digamos, hay cuestiones que uno nunca las va a prever, no suceden, como fue Ujú, lo de la pandemia, cortó muchos proyectos, pero también abrió otras puertas, ¿no? Esta, por ejemplo, la que estamos utilizando ahora, es una puerta que antes de la pandemia no la teníamos tan habituada y hoy podemos viajar a distintos lugares o estar en vivo y poder charlar de tú a tú, aunque no podamos no tocarnos o darnos un abrazo o la mano, pero sí podemos dar la posibilidad de la palabra. Y hablando de la palabra, el Congreso de Comprensión Lectora trabaja muy fuerte la posibilidad de la palabra. Y tú tienes un trabajo muy fuerte, y ahí es donde vamos ahora, con tus últimos libros, El gato que quiso ser león y El peluquero del rey, que ujú. son, digamos, libros que van a hacer un recorrido, están en sus primeros pasos y ya ha habido alguna presentación inclusive de ellos, por ejemplo, en Chile, en Perú, en distintos lugares y van a seguir un recorrido importante. Bueno, ahora tienes tiempo para poder contarle también a nuestro público de estos libros que
justamente fueron pensados desde la comprensión lectora y desde la posibilidad de trabajarlo en las aulas, ¿no? Sí, y te agradezco justamente tocar el tema, porque esta es otra, como decimos, el árbol va creciendo, es otra rama que ha aparecido luego del tema de las novelas en el que me metí por un tiempo. Ahí estuve como loco con eso de las escrituras, y llegué finalmente a un tema insisto, siempre relacionado con el tema educativo y con los niños, ¿no? Yo leía, aquí en Perú hay una ley, hay una norma del Ministerio de Educación que plantea el desarrollo de la comprensión lectora a través de un plan lector, que muchos colegios lo tienen implementado, y que hace que los colegios adquieran, en todo caso son los padres quienes adquieren, libros para trabajar en el aula. Creo, desde mi humilde posición, que no todos los libros que se adquieren son lo mejor, ¿no? Muchos de ellos son traídos desde otros países, ¿no? Y como tú sabes, el tema de la descontextualización aquí tiene una dinámica que no es la adecuada, porque el niño termina leyendo algo que no vive, que no conoce, con términos que no son de él, ¿no? Más bien nos desubicamos, habiendo tan buenos escritores en Perú. Es como lo que hablábamos la última vez en uno de nuestros encuentros en Chile, tú estuviste presente, cuando hablábamos de que en Chile también hay muy buenos escritores, ¿no? Y escritores jóvenes en la escritura, ¿no? No de edad, ¿no? Que están recién iniciándose y que cuentan sus experiencias, como nuestro amigo Ricardo Neira, ¿no? Que escribió su primer libro a los 80 años, pero qué historia más bella la que él cuenta, porque cuenta justamente sus experiencias. Un ser humano que ha vivido tantos años, que ha sobrevivido a tantas pandemias, por decirlo de alguna manera, y nos cuenta sus historias. Entonces, yo me decidí en un momento a escribir estas historias. Son, en realidad, forman parte de una colección que se llama A contar, que este cuento nunca se va a acabar, justamente uniendo el tema de la matemática, a contar con el cuento que nunca se va a acabar, con la comprensión lectora. Entonces, son 6 libros, de los cuales ya tenemos los dos primeros. El primero es el que tú hablaste, que se llama El gato que quiso ser león, ¿no? Cuenta la historia de Negrito, un gato que tenía mucho temor, él se creía que era un cobarde y entonces para eso él se disfrazó de león para tratar de impresionar a la gente y que estos le tuvieran respeto. Y él descubrió que el respeto no se gana tomando poses de valiente, ¿no? O disfrazándose de lo que no eres, sino aceptando lo que eres. Porque la hormiga con su pequeña contribución logra levantar montañas. Entonces, cualquier persona, cualquier ser humano, ¿no? Puede hacer esto. Y los niños en estos tiempos hay que trabajar esto también en ellos, ¿no? La posibilidad de que comprendan que se den, que la autoestima se revalore en estos niños y que acepten que ellos son valiosos, ¿no? Como son, ¿no? Incluso aquellos niños que traen tantos problemas y trastornos como están apareciendo ahora. Entonces, lo primero se cumplió, que era llevar el gato que quiso ser león, estuvo en Argentina, está en varias librerías argentinas, gracias a la Fundación Lectura del Sur del Mundo, que siempre me apoya en la producción de estos materiales. Ya está también en Chile, sobre todo en la zona de la zona de los lagos, la que me gusta ir a tu tierra, porque sé que tú eres de ahí, y, y bueno, ya el gatito ya entró por todos lados. Y ahora estamos tratando de que nuestro amigo el peluquero del rey llegue pues a todos estos sitios. Lo novedoso de este material es que no solamente es una historia, ¿no? No solamente son historias, sino que dentro del libro está incluida una metodología que cuenta paso por paso cómo desarrollar con los niños la comprensión lectora en los diferentes niveles que tiene actualmente lo que se entiende por comprensión lectora, hasta llegar al nivel creativo, que es lo que a mí me interesa, porque de nada sirve que sepamos cuáles son las partes o los componentes de la comprensión lectora si no hacemos nada para lograrla. Entonces, los niños terminan, luego de leer el cuento y trabajar todas los talleres que hay dentro,
termina produciendo sus propios cuentos, que es el objetivo eh, fundamental, ¿no? No solamente de la fundación, sino de todos los que trabajamos con la fundación. Como tú sabes, cuando participaste en el congreso, digo nuestro, porque yo estuve desde el primer congreso y vivió 13 años hasta que ocurrió la pandemia, ¿no? Y la pandemia nos golpeó muy fuerte a muchos y seguimos pugnando. Vamos sacando otros congresos y esperamos en algún momento retomar el camino y la posta del Congreso Jaime Cerrón Palomino, pero lo real es que son mucha gente comprometida en lograr que los niños de Latinoamérica se identifiquen como clase social, como raza, como pueblo unido, ¿no? Y que entendamos que no hay diferencias, las fronteras las establecieron quienes quieren vernos eh, postrados, ¿no? Y los americanos hemos demostrado que es difícil echarnos abajo, ¿no? Así que ahí le damos, ahí estamos, peleándola. Claro que sí, de eso se trata y bien lo veía yo en el Congreso y me quedé maravillado de tanta gente trabajando en el territorio, ¿no? O sea, porque se hablaba muchísimo del trabajo de campo y pude ver también allí a maestras y maestros que ponían el cuerpo cada día justamente en lugares inhóspitos, ¿no? En donde los materiales eran escasos y donde había enfermedades y habían carencias, muy parecido a toda nuestra América, ¿no? Y ahí estaban ellos trabajando y siguen, calculo, trabajando. ¿Cómo ha influido la psicología, digamos, en el trabajo que se ha ido armando a lo largo de estos años? Porque aparece la profesión de psicólogo, digamos, en un periodo de madurez y normalmente yo conozco escritores que acuden a su analista para cuando se traban, digamos, en algún personaje, en alguna novela, cuando necesitan... y acá, ¿cómo es la situación? Esa sí es una pregunta, es comprometedora esa pregunta. Mira, yo tengo un amigo, José Ramón del Valle, es un doctor en educación cubano, un gran amigo. Él vive bueno, la verdad es que nos hemos conectado estos 2 últimos años, pero con él alternamos mucho y recuerdo que él hizo la primera presentación que se hizo del Perú algunos le llaman el libro de cuentos, otros novela. Yo prefiero decir simplemente de mi libro La Cumbre de los Sentimientos. Él la presentó aquí en Perú, en la Universidad Particular Champagnat, y yo me quedé con las últimas palabras que él me dijo cuando ya nos despedíamos después de haber finalizado la presentación, que fue muy linda, fue mucha gente, fue mi familia, fueron críticos literarios. La cosa fue bien interesante, a mí me encantó. Era la primera vez que lograba yo acá en Perú reunir a tanta gente, ¿no? Y él me dijo, ahora sí te puedes llamar escritor, me dijo, porque es la primera vez que dejas los números de lado. ¿No? Sí, y lo que yo acepto es justamente eso, es el cambio este, signado ya por la otra vertiente que es la psicología, porque muchas de estas historias, con el permiso respectivo, lógicamente, son incluso historias de pacientes míos con los que yo he terminado alternando y a los que les decía, oye, me gustaría, ¿no? Contar tu historia y algunos pues, pero me van a reconocer, no, no, es bien difícil esto, ¿no? Tú sabes cómo es el tema de escribir, ¿no? Yo voy a escribir de, no sé, de un vagabundo y van a haber muchos ricos que van a decir, oye, se estás burlando de mí, ¿no? Que me ha pasado, ¿ah? Así que con la Cumbre de los Sentimientos, que también fue una presentación, eso sí, si tengo algo que agradecerle a la Fundación Lectura del Sur del Mundo, es que me impulsó a escribir, pero además que fue la que más fuerza puso para que yo fuera conocido en Argentina, ¿no? Y creo que se debe de alguna manera a que Eterlina Miquesca y su equipo vieron que yo cuando me meto a algo que me gusta, pues le doy con todo, ¿no? Y hay veces hay gente, mi familia se preocupa porque más paro allá que acá, ¿no?
y entonces sacamos adelante ese libro, La Cumbre, para luego ir pues entrando al tema de la novela, hasta que, como te digo, llegó el tema de los niños y dije, si hay otros que pueden escribir cuentos para niños y yo trabajo con niños, ¿por qué no escribir cuentos para niños, no? Entonces, no me avergüenzo, no me amilano, es otro tema que es bien difícil, la verdad, ahora que ya lo entiendo, este, lo estoy haciendo y me encanta, me renuevo cada vez que escribo un cuento para niños. Y, y se nota también, digamos, la renovación cuando hay avances en el aula, ¿no? Y a veces compartes las fotos y se ve la cara de esos niños y se ve la cara del profesor allí y es, digamos, muy reconfortante. Quienes hemos pasado por algún aula, algo conocemos, ¿no? De ello. Pero, digamos, lo importante de esta construcción es que te has convertido, quizás ya lo eras, pero ahora lo estás demostrando, en una persona polifacética, en un escritor que puede, digamos, ir por los distintos espacios de la literatura. Y has escrito textos también poéticos, textos que en algún momento me dijiste que no te salían, que te costaban, y has podido también abordar esos textos y has abordado desde el lugar que te gusta, que es el lugar, digamos, del erotismo, ¿no? Entonces, también allí hay una corriente muy linda, muy fuerte, y que, digamos, que has podido trabajarla. Bueno, ya esa es la parte oculta, ¿no? Sí, hubo, bueno, está el libro ahí, ¿no? El problema es que un poco que, como ocurrió con El sueño del hijo del carpintero, algunos libros están guardados en la computadora años, ¿no? Entonces, por ahí una amiga que le gustaba mucho mis poemas me dice, pues, deberías de editar un libro con todos esos poemas, ¿no? Yo más prefiero, siempre insisto con la prosa poética, ¿no? Que los poemas. Yo insisto con un comentario que siempre hago de que a mí me resulta bastante difícil escribir poesía porque creo que los poetas son bastante más inteligentes que yo cuando logran en una frase decir tanto, ¿no? En una sola frase, ¿no? Es complicado. Yo en mis cuentos me dicen que lo hago bien, bueno, pero me demoro porque tengo que escribir, unir varias ideas, ¿no? Hasta que llego a lo que quiero decir, ¿no? Entonces con la poesía me resulta un poco más difícil, pero sí, por ahí hay un libro guardadito que se llama Amor en prosa, creo, versos en pro, algo así. Prefiero guardármelo eso para cuando esté ya en la imprenta y entonces ya pueda ya ir anunciando que sale las cartas de amor que escribí desde los tiempos en que era universitario y le escribía cartas a mi esposa, ¿no? A la que ahora es mi esposa, tenemos 35 años juntos, ¿no? Entonces, sí, hay muchos poemas ahí. También para, para las amigas también hay bastante poemas. Claro que sí. Y ya vamos, digamos, en el declive, ¿no? Ahora vamos hacia el Ujú, cierre del programa, pero hay una pregunta también con algo que es muy fuerte para ti. Eh, y yo creo que mucho de lo que está en los libros ahora quizás se haya entrelazado, se haya tejido, se haya construido. Tú eres un amante ferviente de la montaña y del senderismo. ujú. Y mucho tiempo de tu vida lo pasaste, digamos, caminando esas montañas, recorriéndolas, con amigos y viviendo historias que fueron fuertes también. Eh, Ujú. ¿Cuánto de eso, digamos, hay en la literatura o cuánta literatura hay en esas salidas a la montaña? Bueno, ahí es más bien una relación dialéctica, yo diría, ¿no? O sea, la literatura se ha construido sobre muchos de esos recuerdos y, y los recuerdos están ligados a literaturas que yo he am, adquirido antes, ¿no? O sea, yo tengo mis propios héroes de la infancia, pues, ¿no? Pavel Korchagin fue el primero que tuve yo, ¿no? Así se templó el acero. Entonces, tengo mis héroes personales, mis modelos de comportamiento.
y muchos de ellos eran caminantes, pues caminantes, ¿no? Yo siempre he dicho que el mundo se ha hecho caminante. Una amiga en común que tenemos en Argentina me decía de que ella era una mujer de agua porque le gustaba mucho nadar, ¿no? Y yo le decía que yo no era de agua, yo soy de tierra adentro, ¿no? A mí me gusta mucho subir a la montaña. Entonces ahí aprendió muchas cosas, ¿no? Algunos pensaban en algún momento que era una locura lo que yo decía cuando hablaba de que cuando subía yo sobre los 4.000, incluso algunas veces 5.000 metros de altura, me divertía, gozaba el dormir sobre las piedras, ¿no? El dormir con la ropa mojada y esas cosas. Y una amiga chilena me decía, pero tú eres un imprudente, chico, ¿no? ¿Cómo te vas a ir a meter allá? Inclusive una vez con COVID estuve a 5.000 metros de altura con una llovizna terrible y yo no sabía que tenía COVID. O sea, yo había sido, ¿cómo le llaman esto? Asintomático. Y recién cuando regresé, luego del remojón que tuvimos ahí en la altura, fue que me detectaron que tenía el COVID, pero ya iba de salida, ¿no? Entonces, el caminar para mí es parte de mi vida. Entonces, lo único que espero es poder seguir caminando hasta que pueda, hasta que Dios me lo permita, y pueda seguir escribiendo de igual manera, hasta que pueda. Claro que sí, ha sido maravilloso este recorrido que hemos ido haciendo y vamos a ir cerrando también con una poesía de otro amigo, de Tony Moreira. Él vive Ajá. en Campana, pero es de Entre Ríos, de Gualeguay, y su libro Mi huella trepa la vida tiene una poesía que se llama Me voy, recolectando la escanciada siembra de una tropilla de estrellas, un bagaje de no realizaciones espera en el andén de mi alegría. Una vez más, el tren demora su partida. Así, amigos, amigas, llegamos al final y le damos la palabra a nuestro amigo Daniel para que él sea quien se despide y haga el cierre del programa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Como siempre, tú una maravillosa amistad, preocupándote por los amigos. Como ustedes saben, yo estoy ya produciendo estos materiales y espero muy pronto volver a Argentina, a Chile, mis lugares ya preferidos para hacer mis presentaciones, bueno, sorprenderlos con las nuevas producciones. Espero que les guste y que sigamos en sintonía, ¿no? Nada más, muchas gracias, Pablo.